Y mire, después de revisar los temas políticos, pues vamos a uno de los temas de fondo, de las deudas que tenemos como país en materia de derechos humanos. Y lo vamos a revisar con Jacobo Dayan, especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional, Derechos Humanos. Jacobo, qué gusto recibirte aquí en el programa, como siempre. Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Oye, varios temas que revisar porque creo que buena parte de la conversación se ha puesto en lo electoral, en el 24, en todo lo que platicamos en la mesa anterior. Pero mientras sigue ocurriendo o siguen ocurriendo múltiples tragedias en el país, yo quisiera empezar por el asunto de las desapariciones, que es un tema que pasaron los sexenios y no ha cambiado. Es un tema que tú le has dado seguimiento a lo largo de los años, Jacobo. Sé que a mucha gente no le gusta de pronto oír estos temas y le cambiamos a veces porque nos duele, porque preferimos hacer como que no pasa para lidiar con nuestras angustias, pero sigue pasando, Jacobo. Sí, y qué bueno que lo dices de esa manera, porque la tragedia humanitaria que se está viviendo ya en el país desde hace ya pues, prácticamente 2 décadas ha quedado relegada en la discusión pública y solo se regresa a ella en coyuntura. Este tendría que ser el foco de la discusión y más allá de lo que dijo o no dijo el presidente en la mañanera. Y bueno, entrando al detalle de tu pregunta, sí, ya estamos en el sexenio así como estamos en el sexenio con más personas asesinadas, también ya estamos en el sexenio con más personas desaparecidas. La cifra oficial alcanza los 111,000 personas desaparecidas, pero el conteo, la base de datos que es pública por parte de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, es una base de datos incompleta. Y es incompleta en varios términos. Uno, esa cifra que es la que se repite son las personas que continúan desaparecidas. Me explico. Cuando alguien es encontrado, ya sea vivo o muerto, es restado de esa cifra, lo que nos da un número menor de desaparecidos que el fenómeno en realidad. Un segundo elemento es de que esa base de datos se alimenta por parte de las fiscalías de todo el país y la alimentan a la velocidad, al ritmo que ellos quieren. Es decir, no sabemos cuánta información tienen las fiscalías que no han alimentado a esa base de datos. Y por último, la cifra negra, que los colectivos hablan de que la no denuncia puede duplicar esta cifra. Entonces estamos en un universo de al menos 110,000 personas desaparecidas, que podría llegar a 250,000, sin respuesta por parte de ningún gobierno, ni estatal ni federal. Y agregaría algo más que también es muy relevante, Mario. Se suele medir la eficacia de los modelos de seguridad alrededor de la cifra de asesinatos. Y el presidente o los presidentes han tratado de presumir cifras diciendo ya se redujo en 3%, en 5%, en X% el número de asesinatos. Pero no volteamos a ver la cifra de personas desaparecidas, que esa está creciendo brutalmente. Claro, porque cuando no se encuentra a la persona muerta, pues no se reporta como asesinato, pero se integra como desaparecido. Y parece que, no sé si por el modus operandi del crimen organizado, pues eso está pasando en varios puntos del país. Aparentemente hay menos homicidios, pero crecen los desaparecidos, con lo cual para las familias sigue siendo una tragedia. Y eso me lleva al segundo punto, Jacobo. Yo me acuerdo y entiendo que no hay que centrar todo en el presidente, pero sí fue muy revelador cuando el presidente dijo, para el tema de las búsquedas, presupuesto ilimitado. Y desde el principio dijimos, eso no existe en el sector público, en la administración pública, ni en ningún lado existen los presupuestos ilimitados. Hay partidas, hay ejercicios que se auditan, hay fondos asignados, no existe tal cosa de presupuesto ilimitado en ningún lado. En este caso, ¿qué ha pasado? Y te lo pregunto a ti, que has estado cercano de las colectivas, de los colectivos, que siguen buscando a sus familiares y muchas veces lo hacen con sus propios recursos sin que haya cambiado el número de personas asignadas a la búsqueda. A ver, ¿cómo, tú que has estado cerca, qué ha pasado con eso? Pues es absolutamente falsa la declaración del presidente. Por ejemplo, el fondo de apoyo y para reparaciones integrales que manejaba la CEAB, el Sistema Nacional de Víctimas, la Comisión de Víctimas,
fue desaparecido junto con el resto de los fideicomisos. Se habló mucho de los fideicomisos de ciencia, de cultura, de educación. Uno de los fideicomisos eliminados fue el de víctimas. No existe ese fideicomiso. Y como bien dices, Mario, las búsquedas, que tendría que ser un trabajo del Estado, no de los colectivos, corre a cuenta de los colectivos porque los recursos son muy escasos y cada año son menores. Entonces los colectivos juntan dinero de la mejor manera que pueden, hacen venta de productos, hacen rifas, reciben apoyos solidarios, porque el Estado, el presupuesto federal y estatal cada año se reduce. Entonces no hay fondo de víctimas, se tiene que solicitar caso por caso a la Secretaría de Hacienda el recurso, y eso hace muy lento y muy ineficiente el proceso. Y la búsqueda que tendría que hacer el gobierno la hacen las víctimas. Las comisiones de búsqueda no tienen el personal suficiente. El presidente se comprometió con los colectivos de víctimas a inicios del sexenio a reunirse cada 3 meses con ellas. Lo hizo la primera ocasión y cuando vio el nivel de exigencia que había en esos colectivos, decidió ya no presentarse. Y lo que están haciendo es administrar el horror. Esa es la chamba de Alejandro Encinas, administrar el horror y no solucionar nada. Déjame agregar a ese nivel de preocupación un tercer nivel que tú has advertido también. El primero es la desaparición de personas, que eso en sí mismo es, por supuesto, una tragedia. Luego es la falta de apoyo para la búsqueda, que terminan haciendo las familias y no el Estado. Pero se ha agregado un tercer nivel que cada vez escuchamos más, que es la violencia contra las buscadoras, contra los buscadores. Apenas esta semana tuvimos un caso en Sonora de una madre que es secuestrada. Las propias integrantes del colectivo piden que la regresen con vida a cambio de ya no investigar, lo cual es la renuncia, no de ellas, por supuesto, imaginemos el dolor de tener que decir eso, es la renuncia del Estado a proteger a quienes están haciendo la tarea del Estado. ¿Qué ha pasado en esa dimensión del fenómeno, Jacobo? Bueno, Mario, creo que es momento de que asumamos que el Estado mexicano ha abdicado de su obligación de garantizar seguridad y justicia. Pareciera que ya no es asunto de él. Los niveles de impunidad superan el 98% y no hay nada en la mesa que apunte a tratar de reducir la impunidad. La justicia en México se sigue leyendo en clave política y bueno, pues tampoco es capaz de garantizar la seguridad de nadie. Vemos el caso de periodistas, de defensores de derechos humanos, de buscadoras. Es decir, el Estado mexicano no puede garantizar seguridad a nadie y las buscadoras van a seguir en terreno. No van a renunciar a buscar a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanas. No lo harán. Déjame un último punto, Jacobo. ¿Cómo te explicas tú que este tema, en la dimensión que tiene, que la cifra oficial decías va arriba de 110,000, más la cifra negra, más lo que ya explicaste al principio, que estemos en el sexenio del mayor número de homicidios en la historia, desde que empezamos a medir, por lo menos esto, desde que tenemos datos para medir el número de homicidios? ¿Cómo te explicas tú que estos temas, incluso en momentos que supera por mucho lo que pasaba con Peña, lo que pasaba con Calderón, y ni hablar de lo que pasaba con Fox? Con Fox hablábamos de 60,000 más o menos muertos en todo el sexenio, los 6 años. Hoy estamos a niveles de 130,000 más o menos, ¿no? Más del doble. Y mi pregunta, Jacobo, 150. 150,000, digamos. Para que nos demos una idea, mi pregunta es, ¿cómo es que estos temas no están ni en el foco de la conversación de la gente, ni en el foco de los medios, ni en el foco de la clase política, no solamente de los que son gobiernos, sino también de los que son oposición? Bueno, creo que socialmente lo que ha permeado es una narrativa que ha sido implantada desde el Estado de en algo andaban. La lógica de en algo andaban, y seguimos pensando que las personas asesinadas, desaparecidas, que están en redes de trata, incluso ocurre con los feminicidios. Cada vez que hay un caso de feminicidio, en redes vemos las respuestas de es que eran tales horas, es que iba vestida con minifalda, es que. Y lo que se está generando es esta sensación de que, o esta narrativa, se impone esta narrativa de en algo andaban. Y los medios, como bien lo dices, me parece que de manera irresponsable, hay que decirlo de esa forma, evitan de manera recurrente, porque este tema no debería de desaparecer, bajo la lógica de que no genera rating. Y la gente no quiere escuchar de esto, pero bueno, pues es como cuando una persona está enferma
pues nadie quiere escuchar de enfermedad, pero si no hablamos de la enfermedad, pues ¿cómo vamos a solucionar el problema? Y la clase política no hay mucho que esperar. Repito, yo creo que la clase política mexicana ya abdicó de su obligación de garantizar seguridad y justicia, porque no vemos respuesta ni en las oposiciones. De acuerdo. Pues Jacobo, te agradezco por traer el tema aquí a la mesa de la agenda pública. No, gracias a ti, Mario. Abrazo. Gracias, Jacobo Dayan. Y ahí está el tema, ¿eh? Ahí está el tema, incómodo, doloroso, difícil, pero ahí está. Y no lo podemos sacar, por supuesto, de la conversación, por lo menos de esta mesa, asumiendo la autocrítica que nos toca hacer también por no ponerle más reflector. Vamos a un corte, regresamos Marta Lamas, Mauricio Merino, aquí en la agenda.